Cordial saludo, mi nombre es Lorela Alejandra Camelo, hago parte del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Pertenezco al grupo 156 del curso de Procesos Cognitivos Superiores y esta es la exposición de la tarea número 3 relacionada con el desarrollo del aprendizaje y la inteligencia. Comenzamos entonces por el aprendizaje. Nos remitimos al texto de Psicología General de García del año 2015, en donde ella nos da el concepto de aprendizaje como un cambio de la conducta a partir de la experiencia. Aquí ya también hace énfasis en que el aprendizaje no se da a través de la maduración del ser humano, ya que es un aspecto orgánico y biológico que se da en cierto tiempo del desarrollo humano. El aprendizaje es un proceso más de adquisición, de adquirir experiencias del entorno, sobre todo el entorno sociocultural. Aquí aplica un poco la teoría del aprendizaje cognitivo sociocultural de Bandura, donde él hace énfasis en la teoría observacional, en el aprendizaje observacional, donde el individuo aprende observando de las conductas y de las experiencias que viven los individuos que lo rodean. Entonces iría muy agarrado de la mano con este concepto que nos brinda el autor acerca de lo que es el aprendizaje. Bueno, las bases biológicas, tanto en el aprendizaje como en la inteligencia, como lo vamos a ver más adelante, no hay un área en específico o no se cree que exista un área en específico donde se lleve estas funciones, tanto en el aprendizaje como en la inteligencia, ya que no se tienen claro, digamos en el caso del aprendizaje, en qué hemisferios del cerebro se llevan a cabo no solo la habilidad del aprendizaje, sino también habilidades como la de pensar, como la de integrar, como la de analizar, ¿no? El sistema nervioso, sin embargo, sí es como el principal actor de enviar las respuestas eléctricas de todo lo que tenga o esté relacionado o asociado con el aprendizaje y de paso con la memoria. Ambas, tanto el aprendizaje como la memoria, son dos procesos que están relacionados, ya que, pues, como lo mencionábamos antes, con el aprendizaje es la forma en que adquirimos el conocimiento del exterior y la memoria es la función y el proceso que almacena ese conocimiento para que lo podamos usar, bien sea en este momento o más adelante o cuando nosotros lo deseamos. Las neuronas son las encargadas de llevar esa información eh, que evoca el sistema nervioso del cerebro y son las encargadas de dirigir los comandos al cuerpo en relación con la adquisición de conocimiento. Bueno, si seguimos con las características del aprendizaje, aquí me gustaría mencionar una cita muy interesante que hizo García en su texto, donde ella dice que todo lo que somos es a partir del aprendizaje. Comienzo con esta cita porque una de las primeras características del aprendizaje es el conocimiento del medio, la adaptación y la solución del problema. Como lo he mencionado en lo que llevo de exposición, el aprendizaje es el adquirir el conocimiento del exterior, ¿no? Y creo que aquí entra un poco a jugar el papel de la memoria con el almacenamiento de esa información, el uso de esa información, cómo nos puede ser útil al momento de cómo el ser humano se adapta a su entorno y a ciertas situaciones o problemas, y también cómo les va a dar solución a partir de las experiencias vividas del entorno. Eh, el aprendizaje se clasifica en condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, como se hemos visto a través del curso del programa de psicología
hemos sabido que el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante son dos teorías, se podría decir, que se basan mucho en lo que es la adquisición de conocimiento y también la conducta, ¿no? Entonces el condicionamiento clásico que fue postulado por Iván Pavlov nos habla acerca de cómo un estímulo que es neutral adquiere la habilidad de generar una respuesta provocada por otro estímulo. Y al igual que el condicionamiento operante propuesto por Skinner, por Frederick Skinner, que fue un psicólogo que se basó mucho en el trabajo del estímulo y la respuesta, habla de cómo en este principio las consecuencias de un comportamiento producen una respuesta, ¿no? Si el comportamiento es negativo, eh, puede dar un castigo y si el comportamiento es positivo, puede dar una recompensa, llevando a que este comportamiento se repita en un futuro, independientemente de lo que se obtenga de esa respuesta, sea positiva o sea negativa. Tenemos, también se menciona el feedback. El feedback hace referencia a la información sobre el funcionamiento interno del organismo y de ese conocimiento que se adquiere acerca de ese funcionamiento y de cómo los podemos cambiar. El feedback también es conocido como biorealimentación. También encontramos en, en la clasificación el aprendizaje cognitivo, que hace referencia a los procesos cognitivos que tiene el ser humano y los clasifica en dos: insight y aprendizaje latente. El aprendizaje latente, perdón, el insight se refiere al aprendizaje, a la solución de problemas, ¿no? Entonces es cuando se plantea un problema y se aprende a partir de la práctica y el error, una y otra vez, repetidas veces, hasta obtener la información necesaria para solucionar ese problema. Y el aprendizaje latente hace referencia al conocimiento que se ha almacenado y que se puede decidir usar en el momento que nosotros queramos o si la situación o el ambiente lo requiere. Y llegamos a lo último, que es el aprendizaje social, que es el que mencioné en un principio, relacionado con el aprendizaje observacional propuesto por Albert Bandura, que es acerca de la observación, el aprendizaje a través de la observación, de lo que nos rodea, de las personas que vemos, sobre todo a una persona modelo, que es como él lo plantea, sobre sus conductas, sobre sus respuestas, sobre sus estímulos y de cómo otro ser humano aprende a partir de eso. Seguimos con la inteligencia. No hay un concepto que defina eh, la inteligencia. Para este caso yo seleccioné dos teorías que le dan su concepto propio a lo que es este proceso, ¿no? La teoría biológica y la teoría del desarrollo. Para la teoría biológica definen la inteligencia como proceso mental superior, cuantificable y transferible por la herencia. En esta teoría, los psicólogos que la propusieron confirman que la inteligencia no es solo un proceso humano, sino que se da en cualquier tipo de especie animal. También plantean la correlación entre el tamaño del cerebro y los niveles de coeficiente intelectual. El tema de la herencia fue un tema que habló Francis Galton. Él dijo que cuando existía una familia que poseía características de genialidad, podían transferir esta genética a sus predecesores y estos predecesores obtendrían también estas características de genialidad. Él a esto lo llamó factor G. Y tenemos la teoría del desarrollo.
que nos dice que es el equilibrio por el cual se rigen los procesos. Esta teoría del desarrollo fue propuesta por Jean Piaget y Lev Vygotsky, pero específicamente por Jean Piaget, donde centra que para la formación de la inteligencia se requieren de procesos como la percepción, el hábito y los mecanismos sensomotores elementales. Él a partir de este concepto fue que construyó su teoría del desarrollo eh, y planteó sus estadios para el desarrollo evolutivo del ser humano. En las preguntas orientadoras que nos dejó la tutora en el foro de aprendizaje referente con el tema, ella nos solicitaba que escogiéramos un concepto eh, que nos pareciera adecuado para definir la inteligencia. Siento que es importante compartirlo para esta exposición porque es un concepto que yo seleccioné abordando el tema sociocultural y quiero compartirlo en esta exposición. Y fue la teoría de la inteligencia exitosa propuesta por Robert Stenberg. En el texto de Moreira, él define esta inteligencia exitosa como la habilidad para lograr objetivos personales planteados dentro de un contexto sociocultural. Entonces parte, ya de manera personal, parte de este objetivo, del objetivo de esta inteligencia es aprender de las experiencias que se viven con nuestro entorno sociocultural. Por eso anteriormente yo comentaba que el aprendizaje se encuentra muy relacionado con la inteligencia. Este aprendizaje puede ser moldeado por la inteligencia con el objetivo de modificar y adaptar las fortalezas en el logro de objetivos, que es lo que se propone la inteligencia exitosa. Como lo mencionaba en las bases biológicas del aprendizaje, la inteligencia, al igual que el aprendizaje, no tiene una sede en específico en una área o hace uso de una parte en específico del cerebro, o como es en el caso del aprendizaje, que se lleva más que todo por el sistema nervioso y el sistema nervioso central. En la inteligencia se cree que es todo el cerebro que juega este papel del proceso de la inteligencia. Sin embargo, ellos tienen la hipótesis de que los lóbulos prefrontales son los encargados de desarrollar este proceso, eh, operando el análisis y la síntesis. Bueno, las características de la inteligencia. La primera característica de la inteligencia se encarga de los procesos de organización que abarcan las funciones cognitivas y de la solución de problemas. Dentro de las funciones cognitivas, la inteligencia es un proceso global. Ella se encarga de absolutamente todos los procesos eh, cognitivos que abarcan el funcionamiento mental y más aparte la solución de problemas, hasta un término lógico. La clasificación de la inteligencia, Amaris en su texto propone la siguiente clasificación: la inteligencia lingüística, que hace referencia a la adquisición de idiomas o lenguas o el lenguaje de señas. También hace referencia a la clasificación del lenguaje verbal, no verbal, kinestético. La inteligencia es eso, qué lenguaje usar y en qué momento. La inteligencia musical, que hace referencia a los conocimientos que se tienen sobre este espacio musical. La lógica matemática, que hace referencia a los temas relacionados con física. La inteligencia sinestésico corporal, que hace referencia a la relación del cuerpo, eh, a la capacidad de explorar el entorno, los objetos, el tacto, el movimiento, al ritmo, a la coordinación motriz. Tenemos la inteligencia espacial, que es como
lo relacionado a la percepción visoespacial, qué tan cerca percibimos los objetos, qué tan lejos los percibimos. La inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapersonal es la inteligencia que nos damos, es la habilidad que nos damos con nosotros mismos, cuando hablamos con nosotros mismos, cuando pensamos con nosotros mismos sin tener ninguna comunicación con alguien de nuestro entorno. Es todo lo relacionado con nosotros mismos. Y la inteligencia interpersonal es la comunicación que tenemos ya con un sujeto externo, cuando hablamos, cuando nos miramos, cuando interactuamos. Esa es la inteligencia interpersonal. Tenemos también la inteligencia naturalística, que hace referencia a cómo organizamos, vemos, controlamos, percibimos el medio ambiente. La inteligencia moral, que es la inteligencia que nos lleva a la hipótesis, al planteamiento y a la solución de problemáticas, y está relacionada con la ética y la moral. Y por último tenemos la ética existencial, que tiene que ver con factores espirituales, que es donde se lleva a cabo actividades como la meditación, la relajación, todas las actividades que tengan que ver con el ser espiritual se llevan a cabo a partir de la existencia de la inteligencia existencial. La inteligencia permite el planteamiento de hipótesis, que es como lo relacionado con la inteligencia moral, y la inteligencia lógica matemática también tiene que ver con el planteamiento de hipótesis. Antes de entrar al contexto sociocultural, eh, quiero compartir esta cita de Gallegos y Lisandro, que dice: la privación cultural afecta negativa y desfavorablemente el desarrollo psicológico, especialmente cuando tiene lugar desde periodos tempranos del desarrollo. Esta cita tiene mucho que ver con muchas teorías del desarrollo que dicen que es importante el contacto del niño, de los infantes, del adolescente, con este espacio sociocultural para su desarrollo no solo físico e intelectual, sino también psicológico. Como le hablaba en el aprendizaje, se aprende mucho del contexto sociocultural, y de este aprendizaje se enriquece el ser humano para esa maduración psicológica. Entonces, creo que esta cita hace mucha referencia a cómo si se priva a un niño de esta interacción sociocultural, puede llegarlo a afectar psicológicamente, negativamente, ¿no? Entonces, cuando se le priva a un niño de que explore el mundo, de que intente nuevas actividades, de que intente desarrollar nuevas capacidades, se puede llegar a que este niño llegue a ser tímido, llegue a ser sumiso, llegue a ser reservado, y pues no es la idea es que los niños dentro de esa etapa de niños sean exploradores, sean aventureros y estén en toda capacidad de saber reconocer qué cosas están bien de su mundo externo y qué cosas están mal, aprender de ello y poder utilizar esa información en un futuro para bien o para mal. En el contexto sociocultural lo quise trabajar desde ambos aspectos, tanto del aprendizaje como la inteligencia. La inteligencia humana se desarrolla socialmente, donde las características de la cultura moldean la conducta y el pensamiento, y de ella surge la información que nos provee un individuo. De ahí va lo que nosotros hablábamos de cómo es importante aprender de nuestro entorno, de las personas que se encuentran habitando este entorno y que hacen ciertas actividades de las cuales nosotros podemos aprender. Y dentro del desarrollo
en la infancia, esto es una actividad que debe ser importante, ¿no? El contacto de los infantes con, esta, con este factor sociocultural que es la observación, o ya hablando un poco más psicológico, el aprendizaje vicario. Las funciones externas son influenciadas por relaciones sociales y los conocimientos adquiridos por medio de la experiencia. ¿Qué sería el aprendizaje? Aquí vuelve y juega el tema del aprendizaje y lo que se aprende del entorno, ¿no? Que se convierte en experiencias. Y por último, el aprendizaje toma como apropiación la herencia cultural del contexto en el que se desenvuelve el individuo, donde la interacción social se convierte en lo que impulsa el aprendizaje. Esto es un poco referencia a que ciertas características transforman y convierten la cultura en algo en específico, ¿no? Entonces, no es lo mismo aprender la cultura de X país a la cultura de Y país y cómo la historia de ambas culturas construyen el aprendizaje y el ser del ser humano a partir de su propia cultura y de cómo la interacción social impulsa ese aprendizaje, ¿no? Entonces es como vivir aquí en Colombia, pero ir a aprender de la cultura del país de España, de sus costumbres, inclusive de su alimentación, de la historia, de cómo ellos formaron su cultura a partir de la historia. Entonces eso se hace a partir del aprendizaje y de cómo la inteligencia nos ayuda a seleccionar esa información que queremos almacenar y es la información que deseamos guardar para un futuro, para mostrar, para enseñar, para ponerla en práctica en nuestra vida diaria, simplemente como un recuerdo. Y eso sería todo, muchas gracias. A continuación, las referencias que se utilizaron para el desarrollo de la actividad y para soportar lo comentado en esta presentación. Muchísimas gracias.